La mujer que ves en pantalla asegura haber sufrido fenómenos inexplicables en su casa durante varios años, tan intensos que en el pasado casi le llevaron a perder la cordura. Con el tiempo, las manifestaciones cesaron y durante meses la calma regresó a su vida, permitiéndole vivir con tranquilidad su etapa de embarazo. Sin embargo, recientemente la pesadilla volvió. Una mañana mientras cocinaba con normalidad, ocurrió algo inexplicable. Mientras preparaba su almuerzo, podemos observar cómo la tapa de una de las ollas ubicada justo debajo de su brazo se mueve ligeramente sin ninguna explicación aparente. Además, la mujer afirmó que durante las noches comenzó a escuchar sonidos extraños similares a los gruñidos de un animal, justo cuando intentaba dormir. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que esta entidad esté jugando con la cordura de la mujer? Déjame tu teoría en los comentarios. Aunque este canal ya se encuentra abandonado, dejó una de las grabaciones más inquietantes que hayas visto aquí. En el video, un hombre se encontraba en el segundo piso de su casa en completa tranquilidad, hasta que comenzó a notar movimientos extraños en los límites del bosque que se extendía detrás de su casa. Ante la inquietud, decidió sacar su teléfono y comenzar a grabar. Lo que captaría a continuación es realmente perturbador. What is that? No way. No. El hombre ya había notado aquella figura desde el segundo piso de su casa, por lo que bajó rápidamente con la intención de captarla con mayor detalle. Segundos después, volvió a verla, una silueta oscura cruzando el bosque. Si bien podría pensarse que se trataba de una persona, algo no encajaba, ya que aquella figura no parecía tener cuerpo sólido, aunque sí conservaba una forma humana. Entonces, ¿qué crees que captó realmente aquel hombre ese día? Déjame tu teoría en los comentarios. En Filipinas, un estudiante se quedó hasta altas horas de la noche dentro de la universidad, a pesar de las aterradoras historias que sus compañeros contaban sobre eventos extraños que ocurrían ahí desde hace años. Sin embargo, cuando decidió que era momento de retirarse, se dio cuenta de que había quedado atrapada y completamente sola. Fue entonces cuando sacó su celular para grabar cualquier evidencia y esto fue lo que captó. Hindi ko alam kung nagsisend to, pero kanina pa ako nandito. Walang pintong bumubukas at may topakata tong phone ko. Pag tinatry ko siyang buksan, yung mga pinto, hindi naman siya nakalock, pero ayaw niyang bumukas. Eto, tignan niyo. Parang may humihila sa kabilang dulo. Please, kung makita niyo to, ako si Maxine Cayapado ng MMA 201. Nandito ako sa C401 at nasa tapat ako ng... La joven afirma que las puertas no estaban cerradas, sino que parecía como si alguien estuviera impidiéndole salir desde el exterior. Aunque en las grabaciones se aprecia claramente que no había nadie afuera,
Cuando el estudiante se da la vuelta por unos segundos, la puerta se abre de forma violenta, provocándole un gran susto. ¿Y tú, qué opinas? ¿Estamos ante una posibilidad de evidencia paranormal? ¿O simplemente se trató de una broma entre compañeros? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de Reddit que ves en pantalla compartió un extraño video captado por la cámara de seguridad dentro de la casa de una amiga. Según cuenta, la mujer recibió una alerta de movimiento, por lo que al día siguiente decidió revisar las grabaciones. Sin embargo, lo que encontró en las imágenes la dejó completamente petrificada. La noche transcurría con normalidad, cuando de repente la cámara capta una figura translúcida en el lado derecho de la sala. Casi de inmediato, el perro de la familia parece percibir la presencia y se aleja del lugar donde se encontraba. Segundos después, la misma figura vuelve a manifestarse, esta vez dentro de la cocina. Durante todo el momento, el perro se muestra visiblemente inquieto, como si percibiera o presintiera que aquello que está ahí no es del todo humano. ¿Y tú, crees que este es un espectro sobrenatural o podría tratarse simplemente de un error de cámara? Tú decides. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a un joven que suele compartir videos mostrando su afición por la guitarra. Sin embargo, un día mientras se encontraba en los Apalaches grabando contenido para sus redes, comenzó a sentir que algo no estaba bien a su alrededor, por lo que decidió sacar su celular y comenzar a grabar, por si la situación se tornaba peligrosa. Y esto fue lo que pasó. Just had a whole chill go down my spine like I'm being watched. I feel really disoriented right now. I don't know which way I came in. I feel like someone's stalking me. I keep hearing people talking, but no one's here. Let's see. Just me. I feel like you guys aren't my only audience. La joven comenzó a escuchar pasos y susurros cerca de ella, además de sentir que alguien la observaba muy de cerca. Por un momento, todo quedó en completo silencio. Sin embargo, segundos después, los pasos y susurros regresaron, esta vez mucho más cerca de ella. Ante el miedo y por seguridad, decidió retirarse rápidamente de allí. Lo más inquietante de todo es que esta situación volvió a repetirse días después, pero ahora en el patio de su propia casa. So I can't. Imagine anything would go wrong. Worst comes to worst, I'll run inside. So if someone or something is here, then it followed me home. It's really quiet. It's almost dark. ¿Lo notaste? La joven volvió a escuchar sonidos muy similares a los que había oído en el bosque. Sin embargo, no les dio demasiada importancia, ya que esta vez se encontraba en el patio de su propia casa.
Por ello, decidió comenzar a tocar su guitarra. No obstante, segundos antes de hacerlo, algo parece asomarse detrás de un árbol. Al parecer, un rostro, aunque no se distingue con claridad. ¿Y tú, qué opinas respecto a esto? ¿Crees que la joven pudo haber traído algo maligno desde el bosque? ¿O se trataría de una persona con intenciones oscuras observándola desde las sombras? La grabación que estás a punto de ver fue realizada por un grupo de investigadores que se adentraron en la antigua cárcel del condado de Gila, en Oklahoma, un lugar reconocido como uno de los más embrujados del mundo. A lo largo de los años, esta prisión ha sido envuelta en historias extremadamente oscuras y perturbadoras. A continuación, verás un fragmento de lo que estos exploradores lograron captar dentro de sus muros. What you're about to see and hear is some of our most compelling evidence from the Gila County Jail. At the foot of these stairs, we had a camera facing down a hallway of jail cells. We believe that whatever we caught on camera manifested itself from these stairs. Here's the footage. Whatever it is, you have to drive on this line. Yep, oh, I guarantee we do. We'll loop the voice so you can hear it more clearly. This voice is impressive on its own, but what makes it even more compelling is that one of our two investigators talking at the top of the stairs, discussing their worry about the rain, caught the same voice from one of their cameras. Take a listen. La cámara que los exploradores dejaron dentro de las celdas captó lo que parece ser una voz susurrando "Hey", como si intentara llamarlos. En un inicio, los jóvenes pensaron que el sonido de la lluvia podía haber interferido en la grabación y lo que habían captado por la cámara principal se debía a esa interferencia. Sin embargo, al revisar el material, notaron que una cámara secundaria había registrado exactamente la misma voz, lo que casi confirmaría la presencia de una psicofonía. ¿Y tú, crees que esta es una entidad ligada a esta antigua cárcel? ¿O es simplemente un error de audio? Déjame tu respuesta en los comentarios. La cuenta que ves en pantalla pertenece a una mujer llamada Haley. En el video que compartió en sus redes sociales, se encontraba dando un tranquilo paseo por los montes Apalaches, un lugar conocido no solo por su antigüedad y gran biodiversidad, sino también por ser cuna de múltiples leyendas sobrenaturales. Sin embargo, a los pocos minutos de iniciar su travesía, Haley comenzó a sentir una extraña energía en el ambiente. Algo no se sentía del todo bien. Por esta razón, decidió sacar su cámara para grabar, y esto fue lo que captó. I just realized this is like the perfect place to come and sit and smoke. Cause look at this. Sit right here. Hell yeah. This is my view. Y'all, a cigarette right now. I don't even smoke cigarettes, but it warm you up, you know. I'm fucking cold. I felt like there was somebody behind me, but so this is as close as I'm going to get, but y'all can see it's like angled and it goes into the mountain. It doesn't look like it, but it's a little bit more deeper here. My feet would get wet, and these shoes, yeah, no, and it's cold. But yeah, I'm about to head out of here because my feelings been, I don't know. It don't feel right now. But yeah, I don't have service. No, this is the worst part about exploring here is when you get like that. When you get the feeling that you're being watched or followed, you can't. It's a little bit of a ways to get back to where you came from.
Mientras Hallie descansaba sentada sobre una roca, se escucha levemente una voz femenina diciendo «Hey». Ella voltea de inmediato, pero no hay nadie cerca. Poco después asegura haber sentido una fuerte sensación de estar siendo observada. Lo más inquietante es que la propia voz se parece mucho a la de la misma Hallie. En las leyendas de los Apalaches se habla de las entidades que imitan voces humanas. ¿Puede ser esto acaso un fenómeno sobrenatural captado en cámara? ¿O una simple coincidencia? Te leo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.